Hay una marca que ha logrado lo que ni gobiernos, ni religiones, ni guerras han conseguido: estar presente en cada rincón del planeta, sin ser cuestionada. Coca-Cola no solo conquistó el mercado, conquistó tu mente, tu memoria, tu cultura. Pero lo que nadie te contó es lo que hizo para lograrlo. Hoy vas a descubrir cómo una bebida dulce se convirtió en una herramienta de poder global, espionaje corporativo, manipulación emocional y control silencioso. Esta es la aterradora historia de Coca-Cola, y después de escucharla no volverás a verla igual. La historia oficial dice que Coca-Cola nació en 1886 en Atlanta, Georgia, de la mano de un farmacéutico llamado John Pemberton. Pero lo que muy pocos saben es que ese hombre era adicto a la morfina. Después de ser herido en la guerra civil, desarrolló una dependencia peligrosa a los opiáceos. Y buscando una cura para su adicción, terminó creando algo aún más adictivo: Coca-Cola. La primera versión de esta bebida no solo contenía cafeína, contenía cocaína. Sí, cocaína real, extraída de la hoja de coca. La idea era crear una bebida estimulante y medicinal que sirviera para curar la fatiga, la impotencia, los trastornos nerviosos e incluso la depresión. Lo que en realidad creó fue un cóctel adictivo que la gente no podía dejar de tomar. Y aquí nace el primer gran secreto. Coca-Cola no se vendía como una bebida, se vendía como medicina. Durante años se distribuyó en farmacias como un tónico para el cerebro y los nervios. Pero pronto, su popularidad desbordó las recetas médicas y comenzó a venderse como refresco. ¿El problema? Nadie sabía exactamente qué contenía. La receta se mantenía en secreto, no por seguridad, sino por estrategia. Pemberton nunca patentó completamente la fórmula. Dividió el proceso en partes, de modo que ningún empleado conocía el 100%. Era imposible copiarla, pero también imposible responsabilizarse si algo salía mal. Tras su muerte, la marca fue vendida a Asa Candler, quien inició una campaña masiva de expansión y de ocultamiento. La receta fue escrita a mano y guardada en una caja fuerte bancaria. Años después, fue trasladada a una bóveda hipersegura dentro del Museo de Coca-Cola en Atlanta. Solo 2 personas en el mundo supuestamente conocen los ingredientes exactos. Pero eso nunca fue comprobado. ¿Por qué tanto misterio? Porque el mito vende, y mientras más secreto parecía, más deseada se volvía. Lo que el público no sabía era que, en 1903, la empresa ya había eliminado la cocaína de su fórmula. A mediados del siglo XX, mientras el mundo temblaba bajo el peso de la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola estaba tomando decisiones que cambiarían su destino para siempre. En 1941, cuando Estados Unidos entró oficialmente al conflicto, Coca-Cola no solo apoyó al ejército con palabras, lo hizo con botellas. El entonces presidente de Coca-Cola, Robert Woodruff, declaró que todo soldado estadounidense, donde sea que esté, debe poder comprar una Coca-Cola por 5 centavos. Lo que parecía un gesto patriótico era, en realidad, una maniobra estratégica magistral. El gobierno estadounidense permitió que Coca-Cola operara como una industria esencial para la moral de las tropas. ¿Qué significaba eso? Que recibiría acceso prioritario a materiales escasos como azúcar, vidrio y maquinaria. Pero eso no fue todo. Coca-Cola recibió fondos, permisos y protección para instalar más de 60 plantas embotelladoras en zonas de guerra. Desde África hasta Asia, la marca viajaba con los soldados, con un solo objetivo: nunca dejar de ser parte de sus vidas. Y cuando los soldados regresaban a casa, traían consigo una adicción emocional. La Coca-Cola no era solo una bebida, era un recuerdo, un símbolo de casa, de patriotismo, de esperanza. En pleno conflicto, Coca-Cola no solo sobrevivía, se expandía. Mientras muchas empresas cerraban fábricas o recortaban producción, Coca-Cola estaba multiplicando su presencia global gracias al conflicto. Y aquí viene el giro más impactante: incluso en países del eje, Coca-Cola nunca se fue del todo. En Alemania nazi, tras la imposición de restricciones comerciales,
Coca-Cola no podía importar sus ingredientes habituales. ¿La solución? Inventaron una nueva bebida usando subproductos locales. Así nació Fanta. Fanta fue una bebida de emergencia, hecha para mantener el negocio vivo en territorio hostil. Después de la guerra, Coca-Cola retomó el control y transformó Fanta en una de sus marcas más importantes. Pero el origen nazi de la bebida jamás se publicitó. Durante ese mismo periodo, la empresa fue acusada de colaborar indirectamente con gobiernos totalitarios a cambio de beneficios operativos. ¿Fue Coca-Cola cómplice o simplemente pragmática? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. La guerra no solo no frenó a Coca-Cola, la hizo imparable. Y cuando la guerra terminó, Coca-Cola ya no era solo una marca estadounidense, era un símbolo global, un mensaje embotellado de poder suave disfrazado de refresco. Había llegado a todos los continentes, incluso a rincones donde los gobiernos aún no habían llegado. En muchos pueblos, Coca-Cola llegó antes que la electricidad, y ese fue su golpe maestro. Al convertirse en parte del día a día de millones de personas durante una crisis global, Coca-Cola se convirtió en sinónimo de estabilidad. Pero debajo de esa expansión existía un patrón inquietante. Donde había conflicto, Coca-Cola encontraba oportunidad. Y donde había influencia estadounidense, Coca-Cola estaba al frente. La guerra moldeó al mundo moderno y también moldeó a Coca-Cola. No como víctima, sino como uno de sus jugadores más hábiles. Y ese fue uno de sus secretos más poderosos. Coca-Cola usó el conflicto más devastador de la historia como su campaña de expansión más exitosa. Mientras el mundo desarrollado miraba a Coca-Cola como un símbolo americano, en América Latina la historia fue diferente. Aquí, Coca-Cola no solo vendía una bebida, implantaba un estilo de vida, un sistema de pensamiento y, en muchos casos, una dependencia. Desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica, la marca invirtió cifras colosales en publicidad emocional. No eran simples comerciales, eran campañas cuidadosamente diseñadas para conectar con lo más profundo de la cultura local. La familia, la amistad, la alegría. Pero detrás de la música alegre y las escenas de niños riendo en la playa, se escondía una operación perfectamente orquestada. En pueblos donde el agua potable era escasa o directamente inexistente, Coca-Cola sí estaba. Siempre fría, siempre disponible. En algunas regiones de Chiapas, México, se reportaron comunidades enteras donde era más barato comprar una Coca-Cola que agua embotellada. ¿Cómo sucedió eso? Porque Coca-Cola había logrado acuerdos especiales con gobiernos locales, lo que le permitió establecer fábricas con acceso privilegiado a las fuentes de agua subterránea. Pero no era solo infraestructura, era psicología. Mientras más marginado era un pueblo, más Coca-Cola veías. En carteles, en escuelas, en iglesias, Coca-Cola financiaba eventos deportivos, fiestas patronales, campañas sociales, y aquí aparece el concepto más inquietante. Coca-Cola no solo era parte del entorno, era parte del pensamiento colectivo. En Bolivia la marca fue acusada de utilizar colorantes y químicos no registrados para sus productos locales. Las protestas estallaron. Hubo investigaciones. Pero nada cambió, porque Coca-Cola tenía aliados en todas partes, políticos, empresarios, medios. Su presencia era tan profunda que en algunos países criticarla era casi un acto de traición nacional. En Colombia, periodistas denunciaron que la empresa había presionado a distribuidores para evitar la competencia local. En Perú, se investigaron nexos con importadores corruptos. En Argentina, se acusó a embotelladoras de manipular precios, pero la estrategia era siempre la misma: desmentir, dilatar y esperar a que la atención pública se desvaneciera. A través de la publicidad, Coca-Cola posicionó sus productos como símbolos de celebración, éxito, amor y hasta patriotismo. En Navidades, Coca-Cola no era solo un refresco, era el espíritu de Papá Noel. En México, el país con uno de los niveles más altos de consumo per cápita de Coca-Cola del planeta, los casos de obesidad y diabetes tipo 2 se dispararon en las últimas décadas. Y aunque estudios médicos mostraban el daño que causaba el consumo excesivo de bebidas azucaradas, Coca-Cola seguía en todos los rincones, desde los refrigeradores escolares hasta los menús familiares. Coca-Cola está en más de 200 países,
incluso donde no hay democracia, salud ni Internet. Su presencia es universal, en zonas de guerra, cárceles, aldeas remotas. No necesita permiso, ya está ahí. Más que una bebida, es una institución que moldea culturas y emociones. Fue aceptada en la URSS, entró temprano a China y siempre se adapta sin perder poder. Su fuerza no está en el sabor, sino en la asociación emocional. Escenas felices, comerciales navideños, momentos íntimos. Su fórmula secreta no está en una bóveda, sino en nuestra mente colectiva. Coca-Cola no solo refresca, reprograma. Y lo ha hecho con una sonrisa. Coca-Cola ha conquistado el mundo, pero su legado incluye millones de envases, ríos contaminados y ecosistemas dañados. Mientras vende felicidad, el planeta paga el precio. Porque los océanos no tienen abogados, y la naturaleza no entiende de marketing. Suscríbete si quieres ver lo que las marcas más poderosas no quieren que sepas.